¿Quién vive tu vida? ¿El personaje que aprendiste a ser? ¿El alma que busca sanar? ¿O el espíritu que ya es completo y eterno? Y aunado a estas preguntas anteriores, surge otra con mayúsculas, que quizás alguno de ustedes se ha planteado anteriormente. ¿Es posible vivir desde el espíritu en esta experiencia humana? ¿O solo podemos habitar la profundidad del alma? Quédate conmigo en este nuevo episodio de KB en Unión Live, porque hoy vamos a explorar juntos si es posible vivir esta experiencia humana desde el espíritu, más allá de los condicionamientos de la personalidad y del anhelo profundo del alma para recordar su origen. Esto no es solo una reflexión, es una invitación profunda y práctica para mirar las capas de nuestra identidad, la personalidad, el alma y el espíritu, y preguntarnos una vez más cómo pasamos de hacer o del hacer automático al vivir desde la conciencia del ser. Bienvenida, bienvenido. Estás escuchando el episodio 15 donde vivimos, o desde dónde vivimos, perdón, desde la personalidad, el alma o el espíritu, con el que damos por terminada esta tercera temporada de Conectando con la Divinidad. Me gusta imaginar que la personalidad es como el traje que elegimos para caminar por el mundo. El alma lo escoge para aprender, pero el espíritu solo observa libre de forma. Esta imagen, aunque simple, nos abre la puerta a una comprensión más profunda de quiénes somos realmente, que más allá del personaje que interpretamos, más allá incluso del alma que anhela sanar y recordar, existe una presencia eterna que simplemente es. Hoy quiero invitarte a explorar eso que podríamos llamar los tres niveles de la identidad o la experiencia del ser, como yo la llamo, que sintetizan varias corrientes filosóficas, espirituales y hasta psicológicas, y que están armoniosamente basados en una sabiduría universal. No te pido que me creas ni que tomes esto como una verdad absoluta, solo escucha con el corazón y toma lo que resuena contigo. Lo demás, suéltalo con amor, recordándote la premisa de este episodio que es desde dónde vivimos, personalidad, alma o espíritu. Entonces, los tres niveles de la identidad, como lo llamo la experiencia del ser, y como se ha venido llamando, no, ni siquiera he sido yo que colocaba este nombre desde inicios de el mundo. Platón hablaba de la experiencia del ser, Parménides, etcétera, etcétera. Diferentes, como dije anteriormente, diferentes corrientes filosóficas, incluso religiosas, eh, espirituales y hasta actualmente la ciencia, la psicología, la neurociencia también lo afirma. Tenemos como una manera resumida lo que es la personalidad, en primer lugar, o el primer nivel llamado la personalidad, que podemos llamar también la identidad funcional. Y aquí hago un paréntesis porque en este camino, en el camino de particular, individual de Carla, pues cuando estaba en ese reconocimiento de la verdadera identidad, pues veía como la personalidad sin función. Y resulta que sí, es una identidad, ¿verdad? Que
sí podemos decir, yo soy Carla, yo soy esto, esto y aquello, y tiene una funcionabilidad. Entonces, no la podemos negar. Y partiendo de que es una identidad funcional, pues es el nivel más superficial de la identidad. Es quien crees que eres en función de tu nombre, tu historia, tu rol, tu carácter, tus gustos, tus heridas y tus logros. La personalidad opera como un mecanismo adaptativo necesario para vivir en el mundo. Esto no lo podemos negar, no lo tenemos que reconocer, pero tenemos que saber también que la personalidad es limitada. Primero porque cambia con el tiempo. Segundo porque se construye sobre creencias, traumas y condicionamientos. Y tres, tiene mucho miedo al cambio porque cree que perder lo conocido es perderse a sí mismo. Digamos que la personalidad es la identidad del ego, útil para interactuar, pero es frágil. Esto sería este primer nivel. El segundo nivel es llamado alma, ¿verdad? Que en esta parte de identidad vamos a decir que es una identidad más profunda. Vamos de lo superficial a lo profundo. Que el alma es quien habita, es quien anhela recordar su verdadera naturaleza. Es la dimensión de la psique que siente, que busca sentido, que desea sanar, que desea amar, perdonar y volver a casa. El alma sabe que no es solo la personalidad, pero todavía vive con la dualidad. Dice los Vedas, el camino espiritual de los Vedas, que el alma todavía vive entre lo superficial y lo profundo, todavía entre lo material, entre lo físico y lo espiritual. Entonces todavía vive con dualidad y desea evolucionar. Digamos que es el puente entre lo humano y lo divino. Y su función es conducirnos hacia una comprensión más amorosa de nosotros mismos. Y ya el nivel número 3, desglosando estos tres niveles, tenemos el espíritu, que ya es la identidad esencial. El espíritu no cambia, no se construye, ya es. Es la parte de ti que jamás ha sido herida, ni rota, ni confundida. Es la conciencia pura, eterna, que simplemente es. En este nivel no hay deseo de sanar porque nunca hubo herida real, solo el olvido. Es el ser con mayúscula, es tu verdadera identidad antes del nacimiento y después de la muerte. No necesita evolución, solo reconocimiento. Y no es el reconocimiento el reconocimiento material, es el reconocimiento del recordar ese espíritu. Entonces podemos decir que estos tres, personalidad, alma y espíritu, representan niveles de la identidad. Pero es clave comprender identidad de qué y desde qué plano, desde qué punto energético. En esa identidad de qué, podemos decir que de lo que significa ser humano habitado por lo divino. La identidad se mueve desde una forma adaptada al mundo, que es la personalidad, hacia una búsqueda de sentido, que es el alma, hasta el reconocimiento silencioso de que eres uno con la fuente, que sería el espíritu. A continuación me gustaría compartirte algunas perspectivas espirituales que me han ayudado a comprender este conocimiento universal, como es el caso de un curso de milagros, por ejemplo, que afirma que el espíritu es la única realidad verdadera, porque es la extensión de Dios, eterno, inmutable, amoroso y completamente inocente. Todo lo demás, incluyendo el cuerpo, el mundo y la personalidad,
es parte de una ilusión fabricada por la mente separada que se llama, o que el curso lo llama el ego, para justamente negar esa verdad. Pero la mente debe ser entrenada para recordar esto. Entonces, ¿qué es el espíritu para un curso de milagros o en un curso de milagros? Es la parte de la mente que nunca se separó de Dios. Es el Cristo en ti, la verdadera identidad, es puro amor, paz, unidad, sin opuestos ni conflicto. Es lo que somos realmente antes de identificarnos con el cuerpo o con el ego. Dije anteriormente que la mente necesita ser entrenada para recordar esto. ¿Qué significa que la mente debe ser entrenada para recordar el espíritu? Un curso de milagros enseña que la mente se ha olvidado de su verdadera identidad espiritual al identificarse con el ego. El ego para un curso de milagros es culpa, miedo, separación. Y el entrenamiento mental del curso, que es a través de sus lecciones y su práctica de perdón, tiene como objetivo principal, en primer lugar, deshacer el sistema de pensamiento del ego, que está basado en juicios, miedos, defensa y culpa. Y en segundo lugar, corregir la percepción. Para el curso de milagro, este es un mundo basado en la percepción. Entonces, corregir esta percepción, ver con los ojos del Espíritu Santo, en este caso, es y pasar a una visión más amorosa y sin condena. Y en tercer lugar, por supuesto, recordar la verdad, que no somos un cuerpo, ni una historia, ni un error, sino espíritu eterno e inocente. Este entrenamiento mental no crea al espíritu. Aquí tenemos esto que ponerle un gran, entre comillas, o paréntesis o un resaltador. El espíritu no se crea y con el entrenamiento mental no creamos el espíritu, solo se deshacen los obstáculos hacia su presencia. Como dice el curso, tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar dentro de ti todas las barreras que has construido contra él. En resumen, el espíritu es lo real, la mente puede alinearse con el ego, que es la ilusión, o con el Espíritu Santo, que es el recordar. El curso busca reentrenar la mente para soltar el miedo y volver a la conciencia del amor que siempre hemos sido. Asimismo, otro referente muy importante para mí, Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, el ser, que es lo que llamamos espíritu, Eckhart Tolle señala que es la esencia atemporal y eterna que está más allá de la forma, más allá del pensamiento, de la historia personal y de la identificación con el cuerpo o la mente. Es lo que realmente somos antes de cualquier concepto sobre nosotros mismos. Es el espacio consciente en el que surge todo, pero no se ve afectado por nada. No es algo que puedas ver o observar, porque tú eres eso. Es la conciencia pura, el testigo silencioso de todo lo que aparece. Pensamientos, emociones, sensaciones. Es anterior a la mente, anterior al ego, anterior a cualquier historia que te cuentes sobre ti. Es eterno, silencioso, presente y no necesita ser comprendido por la mente, sino experimentado directamente. Tolle dice que el ser no está solamente más allá de cerca o lejos, sino también más allá del tiempo. ¿Y por qué el silencio es la vía? Como lo plantea Eckhart Tolle. Porque el silencio interior es la puerta hacia el ser. Cuando cesa el ruido mental, las narrativas, los vicios, los miedos, los deseos, queda lo que siempre ha estado ahí, la presencia consciente. Entonces el silencio no es solo ausencia de ruido, sino presencia viva. Es el espacio donde puedes experimentar directamente la existencia sin etiquetas. Es el ahora desnudo,
sin filtros mentales. Eckhart Tolle lo expresa de esta manera: el silencio es un amigo que nunca traiciona. En resumen, en primer lugar, el ser es la realidad profunda de quién eres, más allá de la forma, pensamiento o emoción. En segundo lugar, el silencio interior es la vía para reconocerse, para reconocer ese ser. Y tres, no se accede desde el esfuerzo o el pensamiento, sino desde la presencia consciente de el estar aquí plenamente. Por otro lado, otro referente muy importante para mí es Gerardo Smerling, este, el, el autor o el curso de aceptación, la aceptación. Gerardo menciona una frase muy sabia para mí que dice: el alma necesita trascender el dolor para habitar la paz, que sintetiza uno de los principios claves de su enseñanza, que el sufrimiento no es un castigo, sino un maestro. Entonces ya aquí comenzamos a ver esto de diferente manera basado en estos tres niveles de personalidad, alma y espíritu. ¿Qué significa esta frase? El alma necesita trascender el dolor para evitar la paz. O el sufrimiento no es un castigo, sino un maestro. En primer lugar, el alma como aprendiz del amor. En segundo, trascender el dolor y versus evitarlo o no evitarlo. Y en tercero, la paz es un estado del alma consciente. Entonces el alma, esa energía que desea evolucionar, que desea sanar, que está entre la dualidad, está todavía en la dualidad, está entre la tierra y lo divino, es un puente entre la personalidad y, y lo divino, entre la experiencia humana y lo divino. Esa alma encarna en este plano humano con un propósito, que es evolucionar en conciencia, aprendiendo a amar de manera incondicional. Pero pasa eso, debe atravesar experiencias que le permitan reconocer lo que no es amor, que es dolor, conflicto y resistencia. Entonces, toda experiencia dolorosa contiene una enseñanza que te permite amar más y, vamos a decir, que mejor. Ese segundo punto de esa significancia de las frases o las enseñanzas de Gerardo Smerling en cuanto al alma, que el alma desea trascender el dolor. Y pues la premisa es trascenderlo, vivirlo y no evitarlo. No se trata de suprimir o negar el dolor, sino de comprenderlo desde un nivel más alto de conciencia. Trascenderlo implica dejar de resistirse a él, dejar de culpar afuera y comprender que cada situación trae una oportunidad de aprender lo que el alma necesita. El dolor es un mensajero, si lo escuchas, te revela el camino a la paz. Y la tercera significancia o el desglose de esa frase que dice que la paz es un estado del alma consciente. Precisamente esa paz interior, según Gerardo, no llega cuando desaparecen los problemas, sino cuando el alma aprende a ver con los ojos del amor, sin juzgar, sin querer cambiar nada. Es la aceptación total de la realidad tal como es, entendiendo que todo está a favor del aprendizaje del alma. En resumen, desde la perspectiva de Gerardo Smelly, el dolor no es un enemigo, sino una herramienta evolutiva, en este caso para el alma. El alma necesita trascenderlo, es decir, ver más allá de la apariencia del conflicto, reconociendo la lección de amor que contiene. Solo así el alma puede habitar la paz, ese estado donde se deja de luchar contra la vida y se vive desde el amor y la aceptación. Y por último, en cuanto a estas perspectivas espirituales que escogí muy cuidadosamente, o creo que ya desde mi individualidad, además de un curso de milagros, Eckhart Tolle, Gerardo Smelly, que son referentes pilares
para mí, como humana, no puedo dejar de mencionar la perspectiva de Ramana Maharshi, que dice que el testigo eterno siempre estuvo ahí, apuntando directamente a la realidad última del ser. Creo que, no sé, siento que como que él explica mejor esta parte del testigo, del observador, y aquello que cuando apunta hacia esa realidad última del ser, o cuando apuntamos hacia allá, es reconocer que es aquello que no cambia, que nunca nace, que nunca muere y que siempre ha estado presente como pura conciencia. ¿Qué significa entonces el testigo eterno? Según, eh, según Maharshi, el testigo es igual al ser, el Atman o el yo soy. Atman significa alma, pero aquí ya como es otra corriente espiritual, puede que los términos cambien un poquito. Pero partiendo de que ya ese último nivel del espíritu es el testigo eterno, en Advaita tú no eres el cuerpo, la mente ni las emociones. Todo eso cambia, aparece y desaparece. Lo que no cambia es la conciencia que observa todas esas experiencias. A eso se le llama el testigo. Y él lo explica con la pregunta ¿quién soy yo? Cuando hacemos la pregunta ¿quién soy yo? Y la respuesta es, en el caso de Ramana, el cuerpo muere, los pensamientos cambian, pero hay algo que permanece presente todo el tiempo. Eso eres tú. Allí está parte de la respuesta. Y el eterno, que es igual fuera del tiempo, es ese testigo que no nació contigo ni muere con tu cuerpo, es eterno, porque no está limitado por tiempo, espacio o forma. Esa característica de eterno siempre estuvo ahí, antes de tu primer pensamiento, durante tus emociones más intensas, en tus sueños, en el silencio. ¿Y cómo se reconoce este testigo? Se preguntarán ustedes. Según Ramana Maharshi, que enseñaba el método de la autoindagación, el quién soy, se partía del quién soy yo, no como una pregunta intelectual, sino como una herramienta de retorno hacia el ser. Al llevar tu atención una y otra vez al observador silencioso, descubre que tú eres eso, la presencia que no juzga, que no cambia, que no actúa, que solo es. Y esa conexión con el silencio, que Eckhart Tolle también la menciona, Ramana decía que el silencio es la voz del ser. El testigo no habla, no piensa, no interviene, solo observa. El ser no necesita ser creado ni buscado, solo hay que dejar de identificarse con lo que no es. En resumen, el testigo eterno es tu verdadera identidad como conciencia. No tiene forma, nombre ni historia, solo presencia silenciosa. Siempre estuvo ahí, solo que al identificarnos con el cuerpo y la mente lo olvidamos. El camino de regreso es reconocerlo como quien realmente eres. Entonces vivir desde la personalidad, el alma o el espíritu es una decisión constante. Mientras estamos en esta experiencia humana, incluso en la trascendencia de la personalidad hacia el alma, cuando ocurre la muerte física, tú decides desde dónde vivir. Y hoy no pretendo para nada decirte desde dónde hacerlo, es una decisión muy individual, pero sí puede que este episodio te da la luz para la guía en tu decisión. Les confieso que yo aún estoy en ese entrenamiento mental del recuerdo de quién soy verdaderamente, más allá de la personalidad, más allá del alma e incluso del espíritu, porque aún eso, descifrar eso es totalmente individual y la experiencia que ha sido para mí resulta que puede ser muy diferente para ti. Igual todos estos términos, pues como lo dije en un inicio, lo que resuene contigo, chévere, y lo que no, lo soltamos con amor. Es una manera de ayudarnos
a, a ir hacia ese recuerdo. Ha habido destellos, para mí ha habido destellos de esta presencia, pero como dice mi maestra de un curso de milagros, mientras estemos en este cuerpo, en la materia física, es muy difícil sostener el verdadero ser siempre, de manera constante, aquí, cuando estamos aquí en este cuerpo. No lo sé todavía en el proceso del alma, porque aún no, todavía no está, tampoco estoy totalmente en el alma, pero no, mientras estamos aquí en este cuerpo, es muy difícil mantener, sostener ese ser todo el tiempo. Si no, si lo mantuviéramos sostenido en el tiempo, todo el tiempo, pues tan simple como dejamos el cuerpo y trascendemos el alma, no lo sé. Em, de hecho, no sé si todo esto sea cierto, pero lo que sí puede ser cierto es que podemos ser los observadores y los tomadores de decisiones en reconocer que no somos realmente ni la personalidad ni el alma. Ahora bien, ustedes se preguntarán, si no somos la personalidad, no somos el alma, según lo planteado hasta ahora, somos un espíritu que se está experimentando en una forma física y abstracta a la vez, cuántica, metafísica, o sea, que está más allá de lo físico, entre la personalidad y el alma. ¿Cómo hacemos para continuar experimentándonos de manera natural sabiendo todo esto? ¿Qué hago con el personaje? ¿Qué hago con el alma? ¿Cómo pasar del a ser condicionado al vivir desde la conciencia del ser? Entonces, ¿cómo vivir desde el espíritu? ¿Es posible? Yo diría que sí es posible, pero no como un estado constante del ego, sino como una práctica de entrega, presencia y observación. Repito, podemos vivir desde una práctica de entrega, presencia y observación. Pasar del hacer condicionado, lo que llaman el piloto automático, al vivir desde la conciencia del ser es un proceso profundo, pero también puede resultar muy práctico y posible. Esa es la buena noticia. Es totalmente posible. Por eso te recomiendo a continuación algunas prácticas para ayudarte a vivir desde el espíritu o a vivir desde esa conciencia del ser. En primer lugar, observa sin juzgar y sin identificarte. Vamos a decir, para empezar allí, la personalidad, ¿cómo saber esto? La personalidad siempre reacciona. O sea, como que la premisa que debemos tener. La personalidad es quien reacciona. El alma anhela. Entonces, el ego, que es parte de esta personalidad y el alma, reacciona y anhela, mientras que el espíritu solo observa. ¿Cuál sería una práctica? Bueno, cuando sientas una emoción intensa o un pensamiento repetitivo, haz una pausa y pregúntate, ¿quién está observando esto ahora? Esa pregunta te va a llevar de vuelta al ser. Y aquí la intención es reconocer que tú no eres lo que haces, ni lo que piensas, ni la emoción. Eres quien observa. Otra práctica muy importante es detectar los automatismos. Detecta tus automatismos, que esos son parte de la personalidad. Practicar como hacer una lista de tus condicionamientos comunes. Por ejemplo, ¿en qué áreas estoy complaciendo, controlando, reaccionando, postergando, exigiendo? Entonces, esos son los condicionamientos comunes. Complacer, controlar, reaccionar, postergar, exigir, etcétera, que son parte de la personalidad. Entonces, aquí la intención
es hacer consciente el piloto automático que muchas veces guía las decisiones, guía tus decisiones. Escuchar el anhelo del alma es otra práctica, que es preguntarnos, por ejemplo, en la mañana, en la noche o cuando tú desees, ¿qué parte de mí necesita ser amada hoy? ¿Qué me está mostrando este malestar, este deseo? Esta pregunta yo suelo hacerme cuando con necesidades básicas y a veces no tan necesidades, no tanto necesidades, pero por ejemplo, empezar con la parte de las necesidades básicas como humano, perdón. Por ejemplo, algo tan simple como comer. Estoy comiendo por hambre, por una necesidad física, fisiológica, eh, de este cuerpo humano, o porque hay algo que necesito llenar, un vacío, necesito amor. Esta pregunta siempre es clave, que es una práctica que podemos hacer. Porque si, por ejemplo, acabamos de comer, que comimos con hambre, o puede que no lo hayamos identificado, pero acabamos de comer, y luego otra vez como que sentimos la sensación de hambre, entre comillas, ok, si acabo de comer, esta sensación es que parte de mí necesita ser amada. Esta es una gran pregunta. Otra, fuera como de las necesidades básicas, que siempre la recomiendo cuando las personas me dicen que tienen algún problema con las compras compulsivas, este, que a veces es como nada planeado, sino ir a comprar por comprar, ya sea desde ropa, comida, lo que sea. Eh, ¿Qué parte de mí necesita ser amada? Es preguntarse, ¿qué me está mostrando esta situación? ¿Qué me está mostrando este deseo de llenar este vacío, este deseo o este malestar? Es una pregunta clave. Eso es para escuchar el anhelo del alma también. Y pues por supuesto la intención es entrar en contacto con esa sabiduría del alma que quiere aprender, que quiere sanar, que quiere crecer. Otra práctica muy importante es habita el presente con amabilidad. Practicar, por ejemplo, caminar, comer, hablar o escuchar con plena presencia, aquí y ahora. Una acción al día hecha de forma consciente. Por lo menos empezar con una al día. Y la intención es recordar que el ser solo puede vivirse en el ahora. Otra práctica puede ser permitir que la personalidad se suavice y el alma madure. No se trata de eliminar la personalidad. Cuando hacemos la pregunta desde dónde vivimos, desde la personalidad, el alma o el espíritu, no siempre vamos a vivir desde el alma, desde el espíritu. Como nos estamos experimentando aquí, no se trata de eliminar la personalidad ni trascender forzadamente el alma. Se trata de suavizar el personaje y madurar el alma para que se vuelvan canales más puros hacia el espíritu o del espíritu. Una práctica puede ser comenzar a cuidar el cuerpo con amor, no con obsesión ni idolatría. Hablar tu verdad, no tu personaje. Y allí esto también es algo individual. Cuando dejamos de decir yo soy Carla, yo soy esto, yo estudié, eso es el personaje. Entonces empieza a hablar tu verdad. Podemos partir desde el personaje, el alma, pero ese deseo de evolucionar y ese deseo de estar para ir hacia el espíritu, hacia el recuerdo. O también podemos ir desde el espíritu. Soy un espíritu, pero sin olvidar que aún estoy aquí experimentándome con esta personalidad. ¿Qué puedo utilizar de la personalidad? ¿Qué puedo utilizar del alma para llegar a ese canal más puro hacia el espíritu? Escucha tu alma, pero no la tomes como una última verdad. Cultivar la presencia como estilo de vida. Si ya varios otros maestros han experimentado el silencio como el hábitat o la casa del ser, pues vamos a tomar ese estilo.
vivir desde el ser, es vivir aquí y ahora sin drama innecesario, sin lucha constante y con profunda confianza. Y esto tampoco significa que vamos a negar el drama, no vamos a negar la lucha ni todas esas historias que se está contando frecuentemente la personalidad y que el alma una y otra vez las trae aquí. Es empezar a practicar, a desarrollar la confianza, confianza en el espíritu. Una práctica puede hacer el silencio, la contemplación con simplemente mirar afuera, mirar incluso donde estás, si estás dentro de una casa, contemplar lo que está a tu alrededor, la pausa consciente. Una vez una persona me dijo que se quedó mirando el ventilador de su habitación y solo contemplaba el ventilador y de repente se dio cuenta que había pasado 2 horas y él pensó, la persona pensó que había sido segundos que había mirado el ventilador. O sea, entró en un proceso de contemplación profunda y de meditación con solo observar el ventilador. Entonces sí podemos contemplar dentro de las habitaciones, en cualquier lugar, en la naturaleza. Cada quien tiene su diversidad y lo puede hacer de diferente manera. Y en esa pausa consciente, en esa práctica cotidiana, no, no como algo espiritual. Aquí, esta parte tenemos que ser muy, muy objetivos, desde donde también estamos actuando cuando comenzamos a practicar espiritualidad, porque nos podemos volver religiosos dentro de la espiritualidad. Entonces, es ir hacia algo más natural, algo tan natural como respirar. Y otra práctica, soltar el personaje con ternura. Esto creo que es algo en lo que yo estoy trabajando, les confieso y soy honesta, es en soltar el personaje con ternura. Porque parece que a veces como que entra como esa dureza y ese rechazo que no es nada natural. Entonces, una práctica cada vez que te des cuenta desde dónde estás actuando, desde qué papel estás actuando, la hija perfecta, el terapeuta fuerte, la madre que todo lo resuelve. Detente, respira y repite. No necesito sostener esta imagen. Puedo simplemente ser. Puedo simplemente ser. Esa sería una gran frase que nos ayudaría. Pero solamente con respirar, hacernos conscientes de la respiración, ya estamos haciendo algo poderoso. Entonces la intención de soltar el personaje con ternura es liberarse suavemente de la identidad rígida de la personalidad. Y finalmente, entrenar el recordar espiritual. No hay nada que alcanzar, nada que demostrar. El espíritu no se mejora, se reconoce. Todo lo demás, el alma, el cuerpo, la personalidad, está al servicio de esa experiencia. Entonces, sí podemos vivir desde el espíritu, utilizando el alma, el cuerpo, la personalidad. Y recordar que el espíritu no se mejora, solo se reconoce. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? A través de la meditación, de la oración. Algunos practican la oración, algunos practicamos. Yo practico eventualmente la oración. Es como lo que de repente amanece. O sea, no es algo lo que siempre estoy en meditación. Hay días en que puedo orar. Hay días, vengo de una familia que rezaba el ángel de la guarda y esa es una oración que si de repente estoy en una situación y es la única que se me viene a la mente es por algo, porque eso es lo que necesitaba en ese momento. Contemplar la naturaleza, leer textos sagrados o escuchar tu silencio. No como obligación, sino como una comunión, como una presencia, como una entrega, como un recordar. Hoy quiero recordar y puedes hacerlo de esa manera.
La intención es mantener viva la memoria del espíritu que ya eres. Entonces repite mentalmente o repite en voz alta en este momento, se me ocurre ahora, no tengo que convertirme en nada. Basado en esto de recordar o entrenar el recordar espiritual, repite mentalmente, no tengo que recordar, no tengo que convertirme en nada, perdón, no tengo que convertirme en nada. Ya soy. Estoy aquí para recordar, sentir y compartir esa verdad. Entonces, la invitación hasta acá es desde dónde estás viviendo hoy, desde la prisa del personaje, desde el anhelo del alma o desde la quietud del ser. Si escuchaste hasta acá, viste que todas son válidas, no hay una mejor que otra. Puedes, en este caso, eh, hacer práctica de o practicar alguna de las recomendaciones que te di anteriormente. Y pues con esto, muchísimas gracias de verdad a todos los que llegaron hasta aquí. Me despido de esta tercera temporada de Conectando con la Divinidad y me despido con el siguiente pensamiento. Eh, Hoy no busco ser más espiritual, solo recordar que ya soy espíritu y vivir mi humanidad con amor y conciencia.